Hoy vamos a ver un tema desde lo formal nuevo, pero en realidad ya lo estuvimos viendo. Lo que pasa es que es necesario definirlo formalmente por algo que justamente vamos a ver hoy y para temas que vienen más adelante como derivadas y otras cositas. Entonces conviene tenerlo definido formalmente y es, como dice acá, composición de funciones. Componer dos funciones es anidar una función adentro de la otra. Por ejemplo, yo tengo una función con su dominio y su imagen, una función g que va desde su dominio, lleva elementos desde su dominio a su imagen, y tomo otra función f que toma elementos de lo que era la imagen de g y los lleva a su propia imagen f, ¿no? O sea, tomo un subconjunto de la imagen de g que va a ser el dominio de f y lo lleva a la imagen de f. Entonces, esto de acá es componer el trabajo de f con g. Es más difícil hacer la definición formal, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Por ejemplo, un ejemplo, supongamos, vamos a separar esto acá. Supongamos que tengo dos funciones, que f de x es, por ejemplo, no sé, 3x más 2. Y que g de x es x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, f compuesto con g es reemplazar lo que era x en la función f por todo lo que es g. Entonces, ¿cómo era la función? Lo voy a hacer con otro color. La función f era 3 por x más 2. La función f era 3 por x más 2. Pero en donde decía x tengo que poner todo lo que era la función g. Entonces me queda 3 por x al cuadrado más 2. ¿Está bien? No había mucho problema en cosas como estas y de hecho ya lo veníamos usando. Por ejemplo, nosotros cuando al principio del año hacíamos cosas como, por ejemplo, supongo que tenemos f es 3 por el coseno de x. Y por otro lado tenía una función g que era, digamos, pi sobre 2 más 2x. ¿Está bien? Entonces, se me acaban los colores. ¿Cómo era f compuesto con g? Bueno, escribía la función f, ¿no? Y donde estaba la variable x, la reemplazaba por todo lo que era la función g. Entonces me quedaba 3 por el coseno, y en lugar de escribir x, escribía todo lo que era la función g. Entonces me quedaba pi sobre 2 más 2x. O sea que, en este caso, f compuesto con g era 3 por el coseno de pi sobre 2 más 2x. Un problema que hemos resuelto, no sé, 100 veces ya. ¿Está bien? Entonces, desde lo formal nunca habíamos definido lo que era una composición de funciones, pero en la práctica lo veníamos usando. O sea, 3 por el coseno de pi sobre 2 más 2x es una composición de dos funciones. ¿Qué función? Bueno, 3 por el coseno de x y pi sobre 2 más 2x. ¿Está? El tema es que no nos hizo falta definir formalmente lo que era una composición de funciones, porque en estas funciones que estuvimos componiendo aún sin saberlo, no había problemas con el dominio y con la imagen de cada una. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Por ejemplo, esta función g de x, pi sobre 2 más 2x, tiene un dominio que son todos los reales y una imagen que son todos los reales. ¿Está bien? Entonces, claro, llevaba de todos los reales a todos los reales. Y la función f venía acá y agarraba, como la función f tiene un dominio que son todos los reales, la función g llevaba de todos los reales a todos los reales. Y f llevaba de todos los reales a la imagen de acá, que era entre menos 3 y 3.
Si no se acuerdan que la imagen de esto era entre menos 3 y 3, estamos en problema. El problema empieza cuando f no encuentra lo que necesita para trabajar en lo que era la imagen de g. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo con unas funciones que suelen ser problemáticas para esto y que son justamente las que estamos viendo, que son los logaritmos naturales. Supongamos que tenemos una función f que es el logaritmo natural de x. Y supongamos que tenemos una función g que es menos x al cuadrado. Y acá tenemos un problema, ¿no? Porque, ¿qué pasa? G tiene como dominio todos los reales. Entonces, G va del dominio de todos los reales ¿a qué cosa? Y solamente a los negativos, ¿no? A los negativos y al cero. El dominio de esta función son los negativos y el cero. O sea que me lleva de todos los reales a los negativos y el cero. Esto es lo que hace esta función g. Entonces, ahora viene, supongamos que lo que nosotros queríamos hacer era la composición, voy a escribir con verde, f compuesto con g, que es logaritmo natural de menos x al cuadrado. Pero esta función no tiene dominio, ¿no? Porque ¿qué pasa? La función f tiene que venir a buscar, esto era lo que hacía la función g. Y ahora f tiene que venir de acá a buscar cosas para trabajar. O sea, tengo que encontrar el logaritmo natural de menos x al cuadrado. Pero menos x al cuadrado me da siempre negativo o cero. Y el logaritmo natural de algo negativo o cero no existe. Entonces, esta composición de funciones, se puede decir, no se puede decir que no existe, pero se dice que el dominio de esta función no existe. O sea, no tiene números para trabajar esta composición de funciones. Porque el logaritmo natural de menos x al cuadrado no está definido. Porque el logaritmo natural está definido nada más que para números positivos. Entonces, por eso, cuando empezamos a trabajar con logaritmos, es necesario definir lo que es una composición de funciones, ¿no? Porque no se puede hacer cualquier composición. Hay que estudiar qué pasa con la función de adentro, con la función g, para ver qué cosas de la imagen de g son admitidas como el dominio de f. En este caso, g, que me llevaba de todos los reales a los negativos y el cero, cuando f trata de ir a buscar números acá, se encuentra que son todos negativos o cero. ¿Está bien? Y el logaritmo natural de algo que sea negativo o cero no está definido. Entonces, esta composición de acá no tiene números para trabajar. El dominio de esta composición, es vacío. No hay ningún número al que se le puede calcular el logaritmo natural de menos x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, por eso era importante definir lo que era la composición de funciones cuando trabajamos con logaritmos, por ejemplo, y con otras funciones también. Y vamos a ver que lo vamos a retomar a este tema de composición de funciones cuando empecemos a trabajar con derivadas. Pero hagamos una composición que, si bien tenga restringido el dominio de f, tenga algunos valores. Por ejemplo, voy a borrar esto. Esto es un diagrama que sirve para pensarlo, pero que para las cuentas en general no lo vamos a usar. Es como cuando usamos los diagramitas para definir la función inversa, ¿no? También relacionado con logaritmo y exponencial. Pero supongamos este ejemplo. Supongamos que tenemos... vamos a ver otro ejemplo de logaritmo, que son los que suelen ser más complicados. Supongamos que tenemos f de x igual a logaritmo natural de x y g de x igual a menos
vamos a poner 4 menos x al cuadrado. ¿Está bien? Estas son dos funciones, no tienen ningún problema, ¿no? El logaritmo natural de x sabemos lo que es, 4 menos x al cuadrado sabemos lo que es, entonces si hacemos la composición, me piden hacer la composición de f compuesto con g, no tengo muchos problemas. Y en general, hacer encontrar la composición no es mucho el problema que hay. Este no anda, me agarraré. No hay mucho problema, sino analizar el resultado es lo que trae problema. Entonces digo, a ver cómo era. Digo, escribo f era el logaritmo natural de x. Pero en lugar de escribir x, escribo todo lo que era g de x. O sea, 4 menos x al cuadrado. Listo. Ya encontré la composición. Pero analizar esta composición va a ser lo problemático. Analizar la composición va a ser lo problemático. Porque lo que yo tengo que analizar ahora es qué pasa con esta función que está acá adentro. Porque el logaritmo natural está definido solamente para los valores de x que hacen que esto sea positivo. Entonces lo que hay que hacer es analizar primero la función g para después darse cuenta de qué me están hablando. Entonces, porque recordemos, o sea, para ponerlo formalmente, para encontrar el dominio de esta función, yo tengo que encontrar cuando 4 menos x al cuadrado es mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, me conviene analizarlo como si esto fuera una función, que de hecho lo es la función g. Entonces, ¿cómo es la función g? La función que está acá adentro. ¿Cómo es g de x? ¿Cómo es el gráfico de g de x? Es un gráfico que es una parábola invertida, ¿no? Una parábola triste. ¿Cómo es el gráfico de esta función? G de x es así. No lo voy a escribir en azul para que no se mezcle. Vamos a escribir en rojo, ponemos. ¿Cómo es g de x? ¿Cómo es el gráfico de g de x? Y el gráfico de g de x es cuando x vale 0, la función vale 4, y en menos 2 y en 2 tiene raíces, ¿no? O sea que es un gráfico así. ¿No es cierto? Es cuando x vale 0, la función vale 4. 2 es una raíz, porque 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0. Y menos 2 también es una raíz. Menos 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0. Y es una parábola invertida. Entonces, la función g es positiva entre menos 2 y 2. El intervalo de positividad de la función g va entre menos 2 y 2. Y a mí lo que me interesa es justamente ese intervalo de positividad. Porque lo que está acá adentro tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, el dominio de f compuesto con g va desde menos 2 a 2. Desde menos 2 hasta 2. ¿Ok? No sé si esto cuesta asimilarlo al principio, pero valores de x entre menos 2 y 2, valores de x entre menos 2 y 2, dan como resultado que 4 menos x al cuadrado tome valores que son positivos. Justamente es lo que me sirve para que sea el dominio de esta función compuesta. Porque el logaritmo de algo está definido cuando ese algo es positivo. Este algo, en este caso, es 4 menos x al cuadrado. 4 menos x al cuadrado toma valores positivos entre menos 2 y 2. Por lo tanto, el dominio de esta función compuesta va desde menos 2 a 2. ¿Ok? Espero que no haya sido muy complicado, porque lo que viene tal vez es un poco más complicado. Y sigue de la siguiente manera. Veamos.
Esto, bueno. Recordemos, esto lo borré, pero lo voy a escribir. Esto voy a borrarlo acá, porque necesito hacer el gráfico de la función. Entonces voy a escribir lo que tenía ahí, que era el gráfico de g. Esto era 4, esto era 2 y esto era menos 2, menos 2 y 2. Menos 2, 2, 4, 0. Esto era g de x. ¿Está bien? Y ahora lo que voy a hacer es analizar esta composición. Esta composición es, por sobre todas las cosas, un logaritmo natural. Y nosotros recordamos cómo era el gráfico del logaritmo natural. Pasaba por el 1 y hacía así. Acá estaba el 1. Y hacía una cosa así. Esto era el logaritmo natural de x. Este era el eje y, este era el eje x. ¿Está bien? Entonces, bien, de esta función podemos calcular si hay raíces, cuándo es positiva, cuándo es negativa, etc. Y también vemos que cuando el logaritmo natural en su argumento se acerca a 0, se va, toma valores muy negativos. Lo que decíamos era que tenía una asíntota vertical en x igual a 0. Entonces, todas esas cosas las tenemos que traducir a este problema. Fíjense que el logaritmo natural de todo esto se va a hacer 0. O sea, esto va a ser 0 cuando x valga 2 o cuando x valga menos 2. Por eso el menos 2 y el 2 no están incluidos, ¿no? Así como el 0 no está incluido para la función logaritmo, el menos 2 y el 2 no están incluidos para esta función que es el logaritmo natural de 4 menos x al cuadrado. Entonces yo ya sé, voy a escribirlo con negro, yo ya sé que cuando haga el gráfico de mi función, si esto es 1 y esto es 2, perdón, si esto es menos 1 y esto es menos 2, voy a tener una asíntota vertical en x igual a menos 2 y una asíntota vertical en x igual a 2. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en menos 2 y en 2 esto se hace 0. Entonces cerca de menos 2 y 2 voy a tener asíntotas verticales. Bien, tendré raíces en esta función. Bueno, para ver si hay raíces, es el mismo procedimiento de siempre. Fíjense que la imagen, a propósito, todavía la voy a dejar en blanco porque no sé qué decir de la imagen. Todavía no sé qué decir de la imagen. Pero esto, recordemos que es una ayuda. ¿Cómo hago para calcular las raíces? Las raíces son aquellos valores de x para la cual la función vale 0. Por lo tanto, tengo que igualar a 0 la función, que es el logaritmo natural de 4 menos x al cuadrado, y tratar de despejar x de acá. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda la inversa del logaritmo natural es la exponencial. O sea que me queda e a la 0 igual a 4 menos x al cuadrado. ¿Está bien? E a la 0 es 1. ¿Está bien? O sea que este x al cuadrado que está restando pasa para allá, entonces me queda 1 más x al cuadrado igual a 4. O lo que es lo mismo, x al cuadrado es igual a 3. O sea que tengo que las raíces son raíz de 3 y menos raíz de 3. Raíz de 3 es 1,86. No me acuerdo cuánto es. Raíz de 3 es 1,73. O sea que en 1,73, que debe ser por acá, y en menos 1,73 tengo las raíces. ¿Está bien? O sea, este numerito de acá es menos raíz de 3 y este numerito de acá es raíz de 3. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos las raíces, tenemos el dominio y tenemos cómo es el comportamiento de la función, ¿no? Porque nosotros sabemos que cuando lo que está acá adentro, se acerca a 0, hay una asíntota vertical. Y cuando esto que está acá adentro crece, la función logaritmo crece.
Pero lo que está acá adentro no crece indefinidamente. Fíjense que el máximo valor que toma lo que está acá adentro es el valor que toma cuando x es igual a 0. Y el máximo valor que toma cuando x es igual a 0 es 4. Que coincide en este caso con lo que sería la ordenada del origen. O sea, el logaritmo natural cuando x es igual a 0 de esta función es el logaritmo natural de 4. Y el logaritmo natural de 4 es 1,38. O sea que esto es 1, esto es 2, y 1,38 estará por acá. Es esto que está por acá. Esto es el logaritmo natural de 4, aproximadamente 1,38. Esto eran las dos raíces. Lo vamos a recuadrar así para que no se mezcle. Y la ordenada al origen es el logaritmo natural de 4, aproximadamente 1,38 dijimos, ¿no? ¿1,38 era? Sí, 1,38. Entonces, el máximo valor que va a tomar la función es el logaritmo natural del máximo valor que valga esto. Y esto lo máximo que vale es 4. Por lo tanto, el máximo de la función está en el logaritmo natural de 4, que es esto de acá. Y dijimos que cuando esto se acerca a 0, estaban las asíntotas verticales. Entonces el gráfico de esta función es, viene desde la asíntota, pasa por la raíz, llega al máximo, vuelve a decrecer y vuelve a tener una asíntota vertical. Acá me salió un poco torcido, pero bueno. ¿Está bien? Entonces fíjense, la función venía creciendo, llega a un máximo y decrece. Entonces, ¿cuáles son los intervalos de esta función? ¿Dónde lo podemos escribir? Lo voy a escribir en rojo para que... Si lo escribo en rojo... No, en rojo no, porque se va a pensar que estoy hablando de la inversa y que estoy hablando de la g. Esto lo puedo borrar. Y voy a escribir los intervalos de mi función compuesta. ¿Cuál es el intervalo de crecimiento? Viene creciendo desde menos 2 hasta 0. El intervalo de crecimiento es desde menos 2 hasta 0. En 0 hay un máximo, ¿no? En x igual a 0 hay un máximo. Ese máximo vale el logaritmo natural de 4. Y después empieza a decrecer. O sea que decrece desde 0 hasta 2. ¿Cuándo es positiva? Y es positiva entre las dos raíces. Es positiva entre menos raíz de 3 y raíz de 3. ¿Y cuándo es negativa? Bueno, es negativa en este pedacito que va desde menos 2 hasta menos raíz de 3, pero también es negativa acá, desde raíz de 3 hasta 2. ¿Tiene un máximo esta función? Sí, tiene un máximo global. La función tiene un máximo global en x igual a 0. O sea que este punto es un máximo global. ¿Está bien? En x igual a 0 y ese máximo global vale 1,38. Por lo tanto, la imagen va desde menos infinito hasta 1,38. En realidad habría que poner logaritmo natural de 4, porque 1,38 es una aproximación. ¿Está bien? Entonces, vemos como es un poquito más sutil cómo usar composición de funciones cuando lo que tenemos son logaritmos, ¿no? Porque el logaritmo tenía esa característica que no habíamos visto en funciones hasta ahora. Por ejemplo, en todos los polinomios el dominio eran todos los reales. En todas las trigonométricas el dominio eran todos los reales. En todas las funciones que habían visto hasta ahora el dominio eran todos los reales, pero en las exponenciales el dominio eran todos los reales. Pero en el logaritmo natural el dominio son solamente los positivos. Entonces lo que tiene que estar acá adentro, tiene que ser un número positivo. Entonces,
de todos los posibles valores que yo obtenga de esta operación de acá, que es lo que llamamos la función compuesta, la función g, tengo que seleccionar solamente los que son positivos. Y eso nos puede llegar a traer bastantes problemas. Como en este caso, que es un análisis de una función no tan fácil de hacer, ¿no? Como se pudo ver. Pero bueno, me parece que tampoco es imposible. Vamos a hacer otro ejemplo. Así que saquen captura de pantalla. A ver si... Voy a ver si... sí, se ve todo. Porque a veces me aseguro de que escribir de tal manera que se vea en la pantalla. ¿Qué pasaría? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tuviese al revés? Tuviese al revés. A ver. Vamos a poner el ejemplo justamente inverso de este que acabamos de ver. Inverso me refiero a la función g. Supongamos que nosotros otra vez tenemos la función f igual al logaritmo natural de x y la función g al revés, o sea x al cuadrado menos 4. O sea, vamos a ver, vamos a borrar todo de acá, todo esto. Tengo un borrador un poco cascoteado, así que vamos a ver qué pasa ahora. La gran función englobadora va a ser el logaritmo natural. La gran función englobadora va a ser el logaritmo natural. O sea, voy a hacer f compuesto con g de x. La gran función englobadora es la función f, que es el logaritmo natural de algo. Y adentro tengo la función g, o sea que me queda x al cuadrado menos 4. ¿Está bien? O sea que, como siempre sucede, el cálculo de la función compuesta es fácil. Lo complicado puede ser el análisis de lo que queda. El análisis del logaritmo natural de x al cuadrado menos 4, bueno, ahí hay que ver un poquito. Como siempre, lo borré de acá, pero lo vuelvo a escribir por si no se lo acuerdan. El logaritmo natural es una cosa así, pasa por 1, tiene, este es el eje x, este es el eje y, logaritmo natural de x. ¿Está bien? Este es el 0, la asíntota vertical en 0. Pero ahora estamos más complicados que antes. No sé si se dieron cuenta, pero la función g, si escribo acá, no sé si se ve, a ver. Sí, se ve. Acá voy a escribir cómo es el gráfico de la función g. Esto es 2, menos 2 y 2, y esto es menos 4. O sea que el gráfico de la función g, es así ahora. Esto de acá. O sea que, fíjense, esta función g ahora es una parábola contenta, como decíamos antes, que tiene raíces menos 2 y 2. O sea que esto de acá me entrega valores positivos en este sector y en este sector. O sea, desde 2 hasta más infinito y desde menos infinito a menos 2. O sea que lo que está acá adentro es positivo desde menos infinito a menos 2 y desde 2 hasta más infinito. Por ejemplo, si tomo un valor entre acá y acá me da un número negativo. Por ejemplo, si tomo el valor 1. 1 al cuadrado es 1, menos 4 menos 3. Entonces no está permitido porque el logaritmo natural de menos 3 no está permitido. Entonces, el dominio de esta función va desde menos infinito hasta menos 2, unión desde 2 hasta más infinito. ¿Está bien? Ya tenemos complicaciones desde el dominio, ¿no? Fíjense, si yo tomo menos 8, menos 8 al cuadrado es 64. 64 menos 4 es 60. El logaritmo natural de 60 se puede hacer. Y si tomo x igual a 8, 8 al cuadrado es 64, menos 4 es 60, o sea que el logaritmo natural de 60 también se puede hacer. Entonces, para números muy muy grandes está definido, para números muy muy negativos también, pero para números que están entre menos 2 y 2, no. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque entre
cuando x se acerca a menos 2, todo esto se acerca a 0. De hecho, menos 2 al cuadrado es 4 menos 4 es 0. Y cuando x se acerca a 2, esto también se acerca a 0. De hecho, x al cuadrado es 4 menos 4 es 0. O sea que vamos a tener asíntotas verticales en 2 y en menos 2 nuevamente. O sea que si yo cuando empiece a hacer el gráfico, si este es el 0, si este es el eje Y, vamos a agarrar algo que escriba, en menos 2 voy a tener una asíntota vertical y en 2 también. Esto es 1, esto es menos 1, menos 2 y 2 va a haber asíntotas verticales. ¿Está bien? La imagen ya la podría escribir, pero la voy a dejar para el final y ahora vamos a ver por qué. Imagen. La dejamos en suspenso por ahora. Vamos a calcular a ver si esta función tiene raíces o no tiene raíces. Les recuerdo que el dominio va desde el 2 para la derecha y desde el menos 2 para la izquierda. ¿Está bien? O sea que si tiene raíces tiene que ser un poco mayores que 2 o un poco menores que menos 2. Así que veremos qué nos dice esto. Y para calcular las raíces son lo que vale la función cuando lo que vale el valor de x que hacen que la función valga 0. Por lo tanto, igualo a 0 la función y me queda 0 igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 4. La inversa de la función exponencial, de la logaritmo de la exponencial, me queda e igual a la 0 igual a x al cuadrado menos 4. E a la 0 es 1. Igual a x al cuadrado menos 4. ¿Está bien? La función inversa del logaritmo es la exponencial. Entonces me queda e a la 0. Y de este lado me quedó x al cuadrado menos 4. E a la 0 es 1. X al cuadrado menos 4 lo volví a escribir. Este menos 4 pasa por el otro como más 4 y me queda 5 igual a x al cuadrado. Entonces me quedan dos raíces. Menos raíz de 5 y raíz de 5. Raíz de 5 no sé cuánto es. Raíz cuadrada de 5 es 2,24 más o menos. O sea que 2,24 debe estar por ahí. O sea, esto es raíz de 5. Y menos 2,24 lo vamos a escribir por acá. Esto es menos raíz de 5. Entonces tengo dos raíces. Efectivamente, como dijimos, tienen que estar un poco a la derecha del 2 o un poco a la izquierda de menos 2. Ordenada al origen hay. ¿Qué era ordenada al origen? El valor que toma la función cuando x igual a 0. Pero x igual a 0 no pertenece al dominio. O sea que no hay ordenada al origen. Esto lo vamos a recuadrar. Y acá ponemos que no hay ordenada al origen. ¿Está bien? Recordemos cómo se comportaba el logaritmo natural. El logaritmo natural se comportaba así. Cuando lo que está dentro de su argumento se acerca a 0, hay una asíntota vertical. Cuando lo que está acá adentro se acerca a 0. Lo que está acá adentro se acerca a 0 cuando x se acerca a 2 o a menos 2. De hecho, 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0. Y menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0. Y cuando lo que está acá adentro crece, la función logaritmo crece. Entonces, el gráfico de esta función, como dijimos, es así. Hay una asíntota vertical en x igual a 2. Uy. Le erré a la raíz. Tengo que pasar por la raíz. Hay una asíntota vertical en x igual a 2. Después va a crecer. Y hay una asíntota vertical en x igual a menos 2. Y después se va a ir para arriba. Entonces, fíjense. Esta función venía siendo decreciente. Y después pasa a ser creciente. O sea que es decreciente entre menos infinito y menos 2. Decreciente. Y creciente entre 2 y más infinito. ¿Está bien?
el intervalo de positividad y negatividad es bastante más complicado. Bastante más complicado no, sino que hay que escribir más cosas. Vamos a borrar esta parte que total no se usa. A ver, vamos a poner el eje Y acá. ¿Qué vamos a poner? A ver, ¿cuándo es positiva la función? La función es positiva desde menos infinito. Es positiva desde menos infinito hasta menos raíz cuadrada de 5. Y después vuelve a ser positiva desde raíz cuadrada de 5 hasta más infinito. ¿Y negativa cuándo es? Y bueno, en este trocito de acá, que va desde menos negativa, desde menos raíz de 5 hasta menos 2, ¿no? En este pedacito es negativa, está por debajo del eje. Y acá también está por debajo del eje X, que va desde 2 hasta raíz de 5. ¿Está bien? Entonces, es negativa, decreciente entre menos infinito y menos 2. Creciente entre 2 y más infinito. Positiva en este sector y en este sector. Y negativa en este sector y en este sector. Acá crece hasta más infinito y acá se va hasta menos infinito. Y lo mismo de este lado. O sea que va a tomar todos los valores de I. O sea que la imagen son todos los reales. El dominio va nada más que desde menos infinito hasta menos 2 y desde 2 hasta más infinito. Pero la imagen, los valores en I, van a ser todos los reales. Así que hay que tener cuidado cuando hablamos de composición de funciones y hay un logaritmo involucrado, porque esa restricción que tiene el logaritmo de que lo que está en su argumento siempre tiene que ser positivo, complica bastante el análisis cuando tenemos una composición de funciones. Por ahora dejamos acá.